En el oscuro universo de mi verdad oculta, cada día parece revelar una nueva fisura en la vida aparentemente perfecta de sus protagonistas. Todo comienza con la inquietante sensación de que alguien está siendo observado, vigilado, atrapado en una tela de secretos que amenaza con destruirlo todo. Aitana, sin comprender todavía el alcance de lo que está por suceder, empieza a sentir que su mundo está cambiando más rápido de lo que puede asimilar. Lo que antes parecía estable ahora se desmorona bajo sus pies, mientras una sombra empieza a seguirla silenciosamente. En otro punto de la historia, Luciano lucha contra un torbellino de emociones que ya no puede ocultar. Durante mucho tiempo ha intentado mantenerse firme, actuar con prudencia y cumplir con lo que todos esperaban de él, pero la verdad es que su corazón ha tomado un rumbo distinto. Aitana se ha convertido en una presencia imposible de ignorar, una fuerza que lo atrae incluso cuando sabe que esa atracción puede desencadenar una tormenta inesperada. Esa confesión interna, que pronto saldrá a la luz, lo empuja a tomar decisiones drásticas, decisiones que cambiarán vidas. Mientras tanto, Larisa comienza a perder el control de todo aquello que había construido cuidadosamente. Su objetivo siempre ha sido claro: asegurar una alianza con Luciano que le permita rescatar la empresa familiar, una empresa que se tambalea al borde del abismo. Su padre, desesperado por evitar la ruina, la ha impulsado a actuar con una precisión calculada, casi fría. Pero lo que jamás imaginaron es que Luciano descubriría sus intenciones. Él empieza a unir las piezas, a reconocer patrones y a notar la ambición disfrazada detrás de cada gesto amable de Larisa. Cuando finalmente enfrenta esta verdad, Luciano decide poner fin a su compromiso con una determinación que sorprende a todos. Es un punto de quiebre, un acto que marca el inicio de un conflicto devastador. Para Larisa, no se trata solo de perder a un hombre, se trata de perder su plan, su salvación, su última oportunidad. Por eso, cuando escucha el nombre de Aitana en medio de la ruptura, algo en su interior se rompe irremediablemente. La rabia la consume. Él eligió a Aitana. Él dejó todo atrás por ella. Y Larisa, cegada por el resentimiento, empieza a trazar una nueva estrategia, una que ya no busca convencer, sino destruir. Las tensiones se intensifican a medida que Aitana, sin ser plenamente consciente de la magnitud del caos que se aproxima, intenta lidiar con sus propios temores. Ella no está preparada para convertirse en la razón de una guerra emocional, ni para soportar el peso de la obsesión que Luciano ha empezado a mostrar. Sin embargo, la realidad la alcanza cuando escucha rumores, cuando nota las miradas, cuando siente que su vida ha sido arrastrada hacia un drama del que no sabe cómo escapar. Cada paso que da la acerca más a un destino inevitable, uno en el que el amor, el odio y la ambición chocarán violentamente. Luciano, por su parte, se convence de que ha hecho lo correcto. Cree que proteger a Aitana es su deber, incluso si ella aún no entiende por qué la mantiene tan cerca. Él percibe peligros que ella no ve, movimientos silenciosos que provienen de Larisa y de aquellos que aún buscan sacar provecho de su fortuna. Y aunque intenta mantener la calma, el temor empieza a crecer dentro de él. Sabe que la mujer que alguna vez estuvo a su lado no renunciará tan fácilmente. Larisa, consumida por el deseo de venganza, se promete a sí misma que Aitana pagará por haberle arrebatado todo. Empieza a manipular situaciones, a acercarse a personas clave, a difundir sospechas y a crear un ambiente de tensión en el que Aitana parece siempre la culpable. Su única meta es destruirla emocionalmente, arruinar su reputación, quebrarla hasta dejarla sin fuerzas. Aitana empieza a sentir señales que ya no puede ignorar. Algo dentro de ella despierta después de años dormido, como si una verdad enterrada comenzara a empujar con fuerza, obligándola a mirar aquello que siempre temió. Cada rincón de su casa parece conservar un eco del pasado, un recordatorio silencioso de lo que sucedió hace 18 años. La figura de Eloisa, que siempre fue para ella un refugio, ahora se transforma en una sombra inquietante. Detrás de su apariencia amable, Aitana empieza a notar silencios demasiado calculados, gestos tensos y miradas que esconden más de lo que muestran. Intuye que Eloisa no solo fue testigo de lo ocurrido, sino que tuvo un papel que jamás confesó. Esa posibilidad la quiebra, porque significa que alguien en quien confiaba permitió que su vida quedara marcada para siempre. Mientras intenta ordenar sus recuerdos, otro conflicto empieza a consumirla: Luciano. Ese hombre que siempre mantuvo una distancia prudente se ha convertido en una presencia que la desestabiliza. Cada vez que él se acerca, su cuerpo reacciona antes de que pueda entenderlo. Es una mezcla de miedo, atracción y confusión que la lleva al borde de un abismo emocional. Se esfuerza por mantener el control, pero cada decisión que toma la delata un poco más.
Y mientras la tensión crece en su interior, el drama avanza en otro frente. Zacarías, con su forma calculadora de moverse, descubre que Mateo está buscando con desesperación información sobre Adriana. Lo analiza, lo observa y entiende perfectamente que detrás de esa insistencia hay una verdad peligrosa. Lo que Mateo quiere no es solo un dato del pasado, busca la pieza que terminaría de completar la historia que todos han intentado mantener enterrada. La verdad que él persigue tiene un nombre que Itana ha tratado de olvidar, Adriana. Un nombre ligado a un pasado que nunca debió salir a la luz. Mateo empieza a unir cabos, y ese avance provoca que la tensión en la familia aumente. Zacarías comprende el riesgo, Eloisa teme que sus silencios ya no sean suficientes, Luciano siente que algo está a punto de romperse, e Itana vive atrapada entre lo que recuerda y lo que el presente exige. Todos parecen empujados hacia una misma revelación inevitable, como si el destino hubiera decidido que ya no hay forma de ocultar nada más. Itana camina por la casa con un temblor apenas perceptible. Cada puerta que abre parece contener un fragmento de la verdad. Cada rincón le devuelve un recuerdo que creía enterrado. Siente que la historia está a punto de alcanzarla y que ya no podrá seguir huyendo. La tensión se vuelve casi física, como si un nuevo capítulo estuviera preparándose para estallar frente a todos. Las preguntas comienzan a golpear con más fuerza. ¿Podrá Itana enfrentar el pasado que siempre temió? ¿Podrá aceptar lo que empieza a sentir por Luciano? ¿Logrará Mateo descubrir la verdad que podría destruirlos a todos? La corriente ya está en movimiento y ninguno de ellos será capaz de detenerla. El pasado vuelve a abrirse cuando Itana comienza a ver con claridad lo que durante años no pudo entender. Cada recuerdo fragmentado, cada gesto de Eloisa, cada silencio que antes parecía normal ahora revela una verdad incómoda. Eloisa no solo fue testigo de lo ocurrido hace 18 años, también fue parte de ello. Y ese descubrimiento golpea a Itana como una verdad imposible de seguir ocultando. Mientras intenta asimilarlo, su propio reflejo en el espejo le muestra algo que también le inquieta, el efecto que Luciano provoca en ella. Siempre hubo algo en él difícil de descifrar, una mezcla peligrosa entre serenidad e intensidad que la atrae y la desestabiliza. Ese día, cuando él aparece en el pasillo sin anunciarse, la tensión entre ambos se vuelve casi física. Él la observa con una calma inquietante y ella siente como su respiración se acelera. No es amor, no es miedo, es una atracción profunda que no logra controlar. Luciano lo percibe y se acerca con suavidad, mientras Itana retrocede temblando, atrapada entre lo que desea y lo que teme sentir. Ese torbellino emocional contrasta con otra batalla que avanza en silencio. Zacarías lleva tiempo observando a Mateo y finalmente confirma lo que sospechaba. Mateo está desesperado por obtener información sobre Adriana. Cuando lo confronta, el silencio de Mateo revela más que cualquier palabra. Zacarías entiende entonces que Mateo ya conoce parte del secreto, que ha unido piezas que nunca debieron relacionarse. Sabe que está a un paso de descubrir que Adriana y Itana son la misma persona. Y para Zacarías, permitir que esa verdad salga a la luz significaría destruirla por segunda vez. Pero el destino avanza sin pedir permiso. La tensión en la casa aumenta cuando Eloisa empieza a sentirse acorralada. Camina nerviosa, incapaz de ocultar que la verdad la persigue. Y entonces ocurre lo inevitable, Itana la enfrenta. Con una firmeza que nunca antes había mostrado, exige respuestas. Eloisa intenta mantenerse serena, pero sus ojos llenos de lágrimas revelan lo que su voz no puede decir. Cuando Itana pregunta si fue parte de lo que ocurrió entre ella y Mateo, Eloisa baja la mirada. Ese gesto es suficiente. Itana siente que el suelo se rompe bajo sus pies. La traición viene precisamente de quien más debió protegerla. Sin decir una palabra más, Itana sale de la habitación con el corazón acelerado. Al abrir la puerta, se encuentra con Luciano. Él la mira con una mezcla de preocupación y comprensión, como si supiera que algo decisivo acaba de ocurrir. En ese instante, la historia se detiene por un segundo, atrapada entre el pasado que renace y el presente que amenaza con desbordarse. Cada personaje está a punto de enfrentar su propia verdad. Itana lucha contra recuerdos que regresan con fuerza, Luciano siente que el destino lo empuja hacia ella, Zacarías intenta sostener un secreto que ya no puede controlar, Mateo se acerca peligrosamente a la revelación final y Eloisa se derrumba ante el peso de su culpa. La verdad que permaneció enterrada durante años comienza a emerger, y ninguno de ellos podrá escapar de lo que está a punto de estallar. La tensión entre Itana y Luciano crecía en silencio, como una corriente que ninguno de los dos podía detener. Después de enfrentar la verdad que Eloisa escondió durante tantos años, Itana se encontraba al borde del colapso.
Su mundo se había resquebrajado. Aún así, por primera vez no huyó. Luciano la vio, ella lo vio, y en ese cruce de miradas algo cambió para siempre. Él se acercó sin imponer nada, ofreciéndole una presencia firme que la sostenía incluso sin tocarla. Y en ese instante, Itana comprendió que ya no estaba sola. La herida abierta por Eloisa pulsaba con fuerza. Cada recuerdo regresaba para desgarrarla de nuevo, la vergüenza en los ojos de Eloisa, su silencio culpable, el peso insoportable de una verdad que llegó 18 años tarde. Buscando aire, Itana salió al exterior, pero el ahogo seguía persiguiéndola. Entonces escuchó la voz de Luciano a sus espaldas. No debería estar sola, dijo él con suavidad. Ella quiso alejarlo, pero la voz se le quebró antes de que pudiera pronunciar una palabra. Luciano avanzó despacio, temiendo romperla, y el silencio que se instaló entre ellos resultó más sanador que cualquier consuelo. Ese refugio inesperado contrastaba con la tormenta que crecía en otra parte de la historia. Mateo seguía obsesionado con la verdad del pasado, una verdad que no le pertenecía pero que intentaba reclamar como si fuera suya. Su determinación chocaba de frente con la furia silenciosa de Zacarías, quien estaba dispuesto a enfrentarlo una y otra vez para impedir que Itana volviera a caer en manos del hombre que marcó su peor dolor. En su último enfrentamiento, el aire se llenó de un choque invisible. Mateo insistía en saber lo que se le arrebató, mientras Zacarías defendía con dureza un secreto que podría destruirlos a todos. Ninguno retrocedió, ambos sabían que ese conflicto apenas comenzaba. La tensión avanzaba como una sombra inevitable. Mateo estaba logrando unir piezas que nunca debieron conectar. Zacarías lo sabía y eso lo impulsaba a actuar con más urgencia. Lo que ninguno esperaba era que el camino hacia la verdad estuviera empujando la historia hacia un punto donde el pasado, el amor, el miedo y la culpa comenzarían a entrelazarse de manera irreversible. Mientras tanto, dentro de la casa, Itana permanecía junto al ventanal. Luciano estaba a su lado, paciente, sin exigirle explicaciones. Ella temblaba, intentando contener un sentimiento que la superaba. «No entiendo por qué siento esto», susurró finalmente. Luciano sostuvo su mirada con una ternura que desarmaba cualquier defensa. «No tienes que entenderlo todo hoy». Y en ese pequeño intercambio, en ese momento cargado de emociones que no necesitaban nombre, se revelaba la verdadera fuerza de lo que estaban haciendo entre ellos. El pasado seguía acechando, pero por primera vez Itana sentía que tenía un lugar donde sostenerse. Aunque las amenazas crecían y las revelaciones se acercaban, ella ya no era la misma mujer que temblaba ante sus recuerdos. La historia avanzaba con una intensidad creciente. Cada personaje estaba atrapado en su propia lucha, Itana tratando de reconstruirse, Luciano intentando protegerla sin decirlo, Mateo persiguiendo un fantasma, Zacarías decidido a detenerlo todo y Eloisa enfrentando el peso de una culpa que ya no podía ocultar. El rumbo estaba marcado y nada podría evitar que la próxima verdad estallara con la fuerza de años enteros de silencio. La tensión en la casa crece como una sombra que lo cubre todo. Itana, aún agitada por la confesión de Eloisa, intenta recuperar el aire que parece escapársele desde que la verdad comenzó a empujar desde el pasado. Sus emociones, tan contenidas durante años, empiezan a romperse, y en ese momento de fragilidad, la presencia silenciosa de Luciano se convierte en un refugio inesperado. Él no la toca, no la invade. Solo le ofrece un espacio donde puede decidir, y ese mínimo gesto despierta en ella algo que creía muerto desde hace mucho tiempo. Mientras Itana lucha con sentimientos que no sabe nombrar, Eloisa se derrumba en otra habitación. Su arrepentimiento no alcanza para reparar el daño, y lo sabe. Lo que ocultó por 18 años amenaza con destruir no solo a su hija, sino a todos quienes viven bajo ese techo. La culpa la aprieta, pero teme aún más el momento en que Itana descubra todo lo que realmente pasó. Al mismo tiempo, Mateo recorre los pasillos cargado de una ansiedad que lo empuja a avanzar incluso si eso significa desenterrar un infierno que nadie quiere enfrentar. Zacarías intenta detenerlo, pero es inútil. Mateo ha cruzado un límite y no permitirá que la verdad siga enterrada. Cuando finalmente confronta a Eloisa, el ambiente se llena de una tensión insoportable. Zacarías interviene, pero Mateo sostiene la mirada con una determinación que alarma a todos. Algo sabe, algo ha descubierto, y su insistencia anuncia que está a punto de abrir una herida que nunca cicatrizó. Itana escucha las voces y se acerca. Su mirada ya no es la de una mujer que huye, ahora es la de alguien que está lista para enfrentar lo que le arrebataron. Frente a Mateo, el silencio se vuelve un filo que corta el aire.
Siente que está al borde de una revelación que puede cambiar su historia para siempre. En medio de ese caos emocional, un deseo inesperado nace en ella, quiere otro hijo. No entiende de dónde surge esa necesidad, pero la siente crecer como una verdad que ya no puede ignorar. Y sabe que ese deseo está ligado a Luciano, al espacio seguro que él abre en su presencia, a ese temor extraño que la invade cuando él se acerca demasiado. Por otro lado, Zacarías empieza a sospechar que Mateo sabe más de lo que aparenta. Su instinto protector se intensifica, consciente de que cualquier paso en falso podría destruir a Aitana. Eloisa, desde la distancia, siente como el secreto que guardó tantos años comienza a resquebrajarse. Y lo peor es que sabe que Mateo tiene razones para insistir. La verdad, esa que nadie se atreve a mencionar, vuelve a cobrar fuerza. Aitana empieza a ver detalles que antes ignoraba, miradas evitadas, silencios prolongados, y en su interior nace la sospecha de que Eloisa no fue tan inocente como siempre creyó. El dolor de esa posibilidad le inquieta más que cualquier otra cosa. Mientras tanto, Luciano observa a Aitana con una mezcla de deseo contenido y confusión. La cercanía entre ellos se transforma en un vínculo cada vez más difícil de disimular. Las miradas que se cruzan sin querer, los silencios que los envuelven, la tensión que se crea cada vez que él se sienta a su lado. Todo anuncia que algo entre ellos está a punto de desbordarse. La noche anterior, Aitana confesó su miedo, no al pasado, sino lo que comenzaba a sentir por Luciano. Ese temor profundo que nace cuando una emoción intensa se abre camino sin permiso. Y aunque intenta ocultarlo, sabe que su corazón está tratando de decirle una verdad que ya no puede seguir negando. Las preguntas sobre Adriana seguían respirando entre todos como un fantasma que nadie lograba espantar. La casa, la ciudad y hasta el aire parecían sostenerse por hilos ocultos que comenzaban a tensarse. Era evidente que la verdad estaba cerca de estallar y cada paso de los personajes los llevaba a un punto sin retorno. La tarde avanzaba con un silencio extraño, como si algo enorme estuviera preparándose para salir a la superficie. Aitana caminaba por el pasillo sintiendo que su cuerpo recordaba algo que su mente había intentado enterrar. Una imagen regresó con fuerza, la mirada desesperada de un joven Luciano, aquella noche marcada por miedo y confusión. Ese recuerdo, que había querido borrar, empezaba a abrirse paso justo cuando menos podía enfrentarlo. Mientras tanto, Mateo permanecía en la penumbra de una habitación, con la mirada perdida en un punto invisible. Él también guardaba una versión de la historia, una que jamás había compartido, y cuyo peso empezaba a deformar su propio silencio. Cuando la noche cayó, Aitana regresó a su habitación intentando contener el torbellino que se agitaba dentro de ella. Por primera vez sentía que la verdad ya no era algo que podía seguir oculto, sino un impulso salvaje golpeando contra las paredes de su memoria. En el ambiente se percibía que cada personaje estaba a punto de enfrentar una sombra distinta, una grieta que llevaba años sin abrirse. La mañana siguiente amaneció tranquila, pero todos sabían que aquella calma era una mentira. Aitana despertó antes del alba sin haber pegado un ojo. Permaneció sentada en el borde de la cama abrazándose a sí misma, incapaz de detener los recuerdos que volvían con intensidad. Luciano apareció en la puerta sin anunciarse. Había cansancio en su rostro y algo más profundo en su mirada. Cuando sus ojos se encontraron, ambos entendieron que lo que estaba ocurriendo entre ellos ya no podía revertirse. Aitana sintió un temblor interno que la obligó a apartar la mirada. Había algo en él que removía una emoción que no quería reconocer. Eloisa observaba todo desde lejos. Su silencio, mantenido durante 18 años, se estaba convirtiendo en un peso insoportable. Creyó proteger a sus hijos, pero ahora veía cómo su decisión los había condenado a un sufrimiento que apenas comenzaba. Comprendía que la mentira que quiso apagar había crecido hasta convertirse en una sombra que atrapaba a todos. Zacarías tampoco encontraba paz. Su discusión con Mateo la noche anterior había dejado preguntas sin responder. Sabía que Mateo ocultaba algo, lo veía en su rigidez, en la forma en la que evitaba pronunciar el nombre de Adriana. Nadie imaginaba que Mateo no solo buscaba la verdad, también huía de una revelación que podía destruirlo todo. A media mañana, Aitana salió al jardín intentando respirar lejos de las paredes que la asfixiaban. Cerró los ojos y el recuerdo de Adriana volvió como un golpe que quemaba. Recordó el miedo, la incertidumbre, aquel instante que cambió su vida para siempre. No escuchó los pasos de Luciano, pero pronto lo sintió a su lado. Su voz suave rompió el silencio. Ella lo miró y por un segundo imaginó una vida sin secretos. Pero sabía que no podía permitirse ese sueño. No mientras la verdad siguiera enterrada,
esperando el momento exacto para destruirlos a todos. La conversación entre Aitana y Luciano avanzaba como un susurro temeroso, un intercambio donde cada palabra parecía rozar un pasado que ninguno se atrevía a nombrar. Hablaron de silencios, de miedos, de aquello que había permanecido enterrado durante 18 años. Aunque no mencionaron aquella noche, ambos sabían que el recuerdo estaba allí, respirando entre ellos como una sombra persistente. En otra parte de la casa, Zacarías buscaba a Eloisa con una urgencia que ya no podía disimular. Necesitaba respuestas, necesitaba saber qué había visto y por qué había callado tanto tiempo. La charla entre ellos fue dura y reveladora. Eloisa confesó su miedo, confesó haber protegido a quien no debía, y mientras hablaba, Zacarías comprendió que la verdad había estado más cerca de él de lo que imaginaba. El aire en la casa adquirió un peso extraño, como si cada rincón guardara recuerdos que esperaban ser liberados. Aitana despertó al amanecer sin haber descansado. Su mente seguía atrapada en imágenes que regresaban una y otra vez. Al mirarse en el espejo, descubrió un rostro cansado, pero también una fuerza que había permanecido dormida durante años. Algo dentro de ella estaba cambiando, impulsándola a enfrentar lo que siempre había evitado. Un golpe suave en la puerta la hizo girarse. Luciano estaba allí. No hablaba, pero su sola presencia hacía vibrar el ambiente de un modo que ella reconocía demasiado bien. El silencio entre ellos se extendió unos segundos eternos, suficientes para que ambos recordaran la noche que los marcó para siempre. Cuando Aitana abrió la puerta y lo dejó pasar, sintió que algo frágil estaba a punto de romperse. Luciano se acercó con cautela, como si temiera despertar un dolor antiguo. Su voz fue casi un murmullo. Había cosas que necesitaban decir, verdades que habían postergado durante años. Y aunque Aitana no respondió de inmediato, su mirada revelaba que también estaba lista para enfrentar aquello que los había mantenido atados al pasado. El diálogo que siguió fue breve pero intenso. Hablaron de lo que habían callado, de lo que debería haber sido dicho en su momento. No mencionaron a Adriana, pero su ausencia se convirtió en la protagonista del silencio. Cada frase parecía abrir una grieta más profunda entre el pasado que intentaban olvidar y el presente que se hacía cada vez más insoportable. Mientras esto ocurría, Eloisa caminaba inquieta por la casa. Las confesiones que había hecho a Zacarías seguían golpeando su conciencia. Durante años pensó que su silencio los protegía, pero ahora veía que había alimentado un dolor que estaba consumiendo a todos. Entendía que la verdad no podía seguir escondida, aunque revelar lo que sabía significara destruir la imagen que su familia tenía de ella. Mateo también enfrentaba sus propios demonios. Encerrado en su habitación, repasaba cada detalle de lo que había sucedido 18 años atrás. Sabía que la verdad estaba acercándose con una velocidad implacable. La discusión con Zacarías había despertado sospechas y él comprendía que pronto tendría que admitir lo que había ocultado. Sus manos temblaban cada vez que pensaba en Aitana y en el peso de lo que aún llevaba dentro. A media mañana, Aitana salió al pasillo intentando ordenar el caos emocional que Luciano había despertado. Cada paso la acercaba más a una verdad que llevaba demasiado tiempo queriendo ignorar. Sentía que el pasado, finalmente, estaba dispuesto a exigirle un precio. Y por primera vez en mucho tiempo, supo que ya no había vuelta atrás. La tensión en la casa era tan densa que parecía adherirse a las paredes. Aitana avanzaba por el pasillo con el presentimiento de que cada paso la empujaba hacia una verdad que llevaba años esquivando. Al llegar a la cocina, escuchó las voces apagadas de Zacarías y Eloisa. Discutían en un murmullo urgente, intentando contener un secreto que ya no podía sostenerse. Cuando ella apareció, ambos callaron de inmediato. Sus miradas hablaban por ellos. Culpa, miedo, algo que no se atrevieron a verbalizar. Aitana sintió como ese silencio la rodeaba como una tormenta. No hizo preguntas. Sabía que la verdad estaba a un instante de explotar. Prefirió alejarse, buscando un respiro en el jardín, donde el viento parecía más honesto que las personas que la rodeaban. Allí la encontró Luciano, con una expresión distinta, más abierta, casi vulnerable. Se acercó sin dudar y tomó su mano. Un gesto sencillo, pero cargado de un peso emocional que Aitana no estaba preparada para enfrentar. Luciano respiró hondo antes de hablar. Lo que confesó no era toda la verdad, pero sí una parte que había mantenido enterrada durante años. Sus palabras la estremecieron. No lloró, no retrocedió, simplemente lo miró, sintiendo como la historia, esa historia que había intentado olvidar, regresaba con la fuerza de algo inevitable. El día avanzó lento, teñido de un rojo inquietante que parecía anunciar lo que estaba por venir.
Nadie lo decía en voz alta, pero todos podían sentirlo, la verdad estaba a punto de salir. Esa noche Aitana no logró dormir. Se revolvía entre las sábanas mientras la confesión de Luciano golpeaba su mente una y otra vez. Ya no era un recuerdo lejano, era una presencia insistente que exigía ser enfrentada. Antes de que amaneciera, se levantó y caminó hacia la sala. Necesitaba claridad, aunque fuera en medio de la oscuridad. Allí, en ese silencio profundo, escuchó un crujido detrás de ella. Eloisa apareció con el rostro tenso y ojeras que delataban una noche sin descanso. Había tomado una decisión. Se acercó lentamente, como si cada paso la obligara a enfrentarse a su propio pasado. Aitana esperó sin moverse. Y finalmente, Eloisa habló. Su voz quebrada apenas sostenía el peso de lo que estaba a punto de revelar. Dijo que ya no podía seguir callando. Que había llegado el momento. Que ella había visto lo que ocurrió aquella noche. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, abriendo una puerta que Aitana había mantenido cerrada durante 18 años. Y en ese instante comprendió que nada sería igual. La verdad, por fin, estaba a punto de salir. Eloisa dejó caer aquellas palabras como una sentencia que llevaba años acumulándose en su pecho. Dijo que había visto más de lo que cualquiera imaginaba, que había callado pensando que hacía lo correcto, pero que ya no estaba segura. Aitana no retrocedió por miedo, sino por el golpe emocional que esa confesión le provocó. Era la confirmación de algo que siempre había presentido, pero escucharlo en voz alta lo hacía más real, más devastador. Antes de que pudiera responder, unos pasos lentos bajaron por la escalera. Luciano apareció aún marcado por una noche de insomnio. Al verlas frente a frente, entendió que habían llegado al punto sin retorno. Eloisa lo miró y dijo que él también tenía derecho a saber. El silencio se volvió tan denso que ninguno de los tres se movió. Entonces, al fondo del pasillo, surgió Mateo. Allí estaba, tenso, como si hubiera estado escuchando desde hacía rato. Sus ojos mostraban un miedo que intentaba ocultar. Eloisa lo miró con firmeza. Le advirtió que tuviera cuidado con lo que fuera a decir, pero ya no podía detenerse. Había guardado un secreto demasiado tiempo. Declaró que no iba a callar nunca más. Mateo intentó acercarse, pero Luciano se interpuso, no para agredirlo, sino para dejar claro que no permitiría que interrumpiera algo que debía salir a la luz. La tensión creció como una marea oscura que llenaba cada rincón de la sala. Los años de mentiras y silencios estaban a punto de estallar. Eloisa clavó su mirada en Mateo con un dolor casi insoportable. Le dijo que él sabía lo que había hecho, que él y alguien más cargaban con esa verdad. El rostro de Mateo perdió el color. Aitana sintió un impacto en el pecho. Había esperado respuestas, pero no estaba lista para esa dirección. Luciano, por su parte, sintió como el pasado lo alcanzaba de golpe. La imagen de aquella noche regresó como un relámpago, la confusión, el miedo, la pérdida del control. Eloisa avanzó. Dijo que ella estuvo allí, que vio lo que pasó. En ese momento, Zacarías apareció desde la cocina, atraído por el tono áspero de las voces. Su presencia añadió un peso aún mayor, como si la casa entera entendiera que lo que estaba por revelarse los cambiaría a todos. Aitana sintió que el mundo le giraba demasiado rápido. No sabía si quería escuchar la verdad completa o si prefería seguir viviendo con las certezas que había construido para protegerse. Pero ya no había vuelta atrás. Eloisa intentó hablar, pero su voz se quebró. Se llevó una mano al pecho y cerró los ojos para recuperar fuerzas. Luciano dio un paso, pero ella le pidió silencio. Dijo que lo ocurrido aquella noche fue más grave de lo que cualquiera había contado. Que no era un accidente, ni un malentendido, sino algo que había marcado el destino de todos ellos durante 18 años. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles, a punto de romper algo más que el silencio. El ambiente alcanzó un punto casi insoportable. Cada mirada estaba fija en Eloisa, cada respiración era corta, cada recuerdo parecía levantarse desde las sombras. La casa entera parecía escuchar. La verdad estaba por salir, y ninguno de ellos estaba preparado para lo que vendría después.